Entonces, retomando esta parte de lo que mencionábamos de la función de estado y las funciones de trayectoria y las variables que ustedes ya investigaron, cuáles son aquellas que ya mencionamos que las más comunes en nuestros términos termodinámicos y físico-químicos van a ser principalmente el calor, la energía, el trabajo, que van a estar influenciados principalmente por esta parte del tiempo, a través del tiempo, y cómo van a migrar. Y mencionando esta parte del postulado, de la parte del estado, principalmente en las sustancias que pueden ser comprensibles principalmente los gases, que son los más comunes, y en este caso van a depender de dos propiedades intensivas dependientes. Todas las demás propiedades en este estado pueden expresar en términos de dos propiedades. ¿Cómo se hace esta parte matemática para poder después entrar a las relaciones de Maxwell y explicarlas un poquito más a las relaciones empíricas? Si nosotros observamos, nosotros tenemos una función aquí, la gráfica. Esta es nuestra función, lo que estoy marcando como pues, si fuera la línea, bueno, en este recorrido de la línea roja. Y en este esquema, esta es nuestra función. Ahora, si nosotros iniciamos en un punto X, es decir, nuestro punto inicial, que es este punto, y ahí está encaminada la función f de x, nosotros estamos evaluando aquí en términos de lo que está cambiando esta función. Si nosotros recorremos o hacemos un pequeño cambio en nuestro esquema, ahora observamos que nosotros tenemos digamos, un pequeño cambio que se dio, delta x, y evaluamos en un punto más arriba de la función, en este pequeño esquema. Sin embargo, por nuestro proceso normalmente tratamos nosotros de buscar soluciones a los procesos matemáticos que tengan evidencias de ser más fáciles de entender. Si esta es una función, si me recuerdan qué tipo de función es esta, la curva que estoy marcando. ¿Qué tipo de función es esa? Ustedes están llevando ecuaciones. ¿De qué grado de la ecuación es o qué tipo de función es, chicos? Si me siguen, si me escuchan. Que no preguntemos de manera directa para que despierten. Lupita Baltasar, ¿qué tipo de función es? ¿Están escuchando? ¿Sí me logran escuchar, chicos? ¿O ya no me siguen? Sí. Sí, se escucha. Porque como le preguntaba, bueno, entonces retomando, ¿qué tipo de función es esta de aquí? ¿O de qué grado es? Es una función cuadrática. Bien, es una función cuadrática. Entonces, en términos simples, nosotros siempre tratamos de buscar modelos que sean más fáciles de interpretar y de resolver. Si observan ustedes la misma imagen en esta función, que es la función cuadrática, que nos está expresando alguna de estas variables, a nosotros nos interesa evaluarlo de un término más simple, y cual utilizamos una función lineal de primer grado, es decir, la línea recta. Entonces, al hacer la evaluación de este esquema, nosotros evaluamos el cambio que se está dando para alguna de estas variables. Entonces, en el caso de nuestra variable f de x, evaluado, es decir, en nuestra variable independiente, hubo un cambio, un crecimiento, es decir, x más delta x, y esta evaluación se hace, o este cambio dentro de la variable independiente, también afecta la función completa. ¿Por qué? Porque la función está en términos de esta variable. Y entonces tenemos x como punto de inicial y delta x o
la x más delta x, es decir, más el cambio que se dio en nuestra variable, evaluado en nuestra función, nos queda la función evaluada en f de x delta de x. Si observamos nosotros, pues vamos a obtener algún esquema, una pendiente que nos ayude a determinar esa función. Entonces, esto es lo que tenemos para, digamos, este esquema del término de las propiedades de funciones de estado como función intensiva. Entonces, donde X y Y son las dos propiedades independientes que se fijan del estado Z y representan cualquier otra propiedad. Si muestra una función que empieza en la parte plana, pero que se vuelve más inclinada a medida que X aumenta, la inclinación de la curva es un punto, es una medida del grado de dependencia de F de la función en X. En este caso, F depende completamente de X para valores mayores. Y dicho de otra manera, en este caso la inclinación de una curva en un punto se mide por medio de la pendiente. Entonces, si nosotros no podemos determinar aquí la pendiente de esta curva, pero sí lo podemos determinar de un punto aproximado que tenemos, en este caso, de una tangente. Y de este punto por medio para medir la inclinación de esta curva, pues utilizamos la pendiente y utilizamos ese punto tangente en la curva y equivale principalmente a lo que nosotros llamamos la derivada de una función. Entonces, como nosotros no podemos determinar la pendiente de esta curva, pero sí en este punto evaluado, donde tenemos nuestra función exactamente donde cae el punto en donde está X, o nuestra función evaluada en X, y el cambio de esa función, podemos determinar esa pendiente como un punto tangente. Y eso es lo que nosotros llamamos la derivada de esa función. En este caso, dicho de ese punto, definimos como este punto y esa pendiente, definimos esa derivada como la derivada de la función en términos de la derivada de X. Esto es, pues, realmente el límite del cambio de nuestra variable. A ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Esa inclinación o ese punto es el límite de el cambio de nuestra variable cuando tiende a 0, de nuestra función o del cambio evaluado de nuestra función en el conforme cambió X. Esto es el límite de la función evaluada desde f de X, si nosotros ya lo vemos de manera integrada, recordando que la derivada está evaluada a través del tiempo o de nuestro cambio. Este delta pues, significa que está evaluado a través de un cambio y este cambio puede ser de la misma variable en nuestra función. Y aquí lo que estamos evaluando ya en términos integrados, cuando nosotros ya estamos hablando de límite, fijamos los límites, es decir, fijamos los parámetros en donde vamos a evaluar y estamos convirtiendo esta función de trayectoria a una función de estado, en donde ahora lo que estamos haciendo es evaluar en un punto inicial y en un punto final. El punto inicial, si recordamos en la curvatura, era en donde inició nuestra variable X y el cambio se dio por este delta de X. Pero el cambio final se dio ya en el punto, digamos, en donde se evaluó este cambio. Y este incremento o recorrido se le agrega al punto inicial. Entonces, este sería el punto final y este es el punto inicial. Entonces, estas variables, como tal, estamos haciendo la derivada en términos de una función de trayectoria. Entonces, no sé si con esto ahora queda más claro nuestra función de estado y nuestra función de trayectoria. La función de trayectoria podría ser la curvatura y la función de estado en donde vamos a evaluar serían exactamente los puntos inicial y final. Entonces, ahora en términos generales, podemos decir que la derivada de una función, es decir, f de x, respecto a la variable que estamos evaluando x, representa la relación de cambio que puede existir de esa función con respecto a x. La derivada entonces es de una función f de x respecto a la variable x, representa la razón de cambio de la función con respecto a la variable x.
¿Dudas respecto a lo que representa entonces esta parte? No sé si queda claro, más claro esta parte de nuestra función de estado y función de trayectoria. Con esta parte yo creo que quedaría matemáticamente expresada en nuestra función de estado. La función de estado, recuerden que ya es la parte del inicio y el final, y la función de trayectoria sería esta parte. Entonces, si lo vemos visualmente, este recorrido que hace la curvatura es la función de trayectoria. Cada uno va haciendo los puntos de cambio que tiene nuestra función. Pero la función de estado son los puntos a donde podemos evaluar el inicio y el final de esa situación. Sin embargo, por los términos que realmente a veces es complejo, en una curvatura, a nosotros nos interesa saber esta proporción, en qué tanto va cambiando, y esto lo que lo obtenemos es como la derivada de esa función, principalmente en este esquema. Y es donde logramos convertir esta función de trayectoria, este cambio de la función conforme iba cambiando x, al tomarlo como una derivada en un punto en específico y usando la tangente, podemos convertirlo en una función de trayectoria. Por eso les decía, las funciones de trayectoria se pueden convertir en funciones de estado siempre y cuando nosotros evaluemos en un punto. ¿Puede cambiar el resultado de esta función de estado con respecto a la función de trayectoria? Sí. ¿Por qué? Porque recuerden que como vamos en la curvatura, va a ser diferente la tangente que yo obtenga, el grado de inclinación que yo tenga aquí, al que yo, si yo pintara otra segunda curva. Si yo pintara otro punto de referencia dentro de mi función de trayectoria, por ejemplo aquí, y ahora yo le hago la línea recta en este esquema, la pendiente que yo voy a tener referente a este esquema, referente a lo que yo tenía aquí con respecto a esta línea, ya es diferente mi tangente a este punto evaluado. La parte proporcional que es la pendiente ya cambió, ya es diferente en de esta línea que yo pinté a la línea azul. Bueno, ahí mi disque línea azul, ¿no? Entonces, esa parte de la pendiente es lo que yo voy a estar evaluando. Por eso les decía, sí se puede convertir, pero la diferencia al convertir esta función de trayectoria, le vamos a poner que esté a una función de estado, que es este parámetro, sí, como ya lo vimos en el ejemplo, matemáticamente sí lo podemos convertir, pero el problema real que vamos a tener es que esta función de estado no va a expresar todos los puntos de la trayectoria, solamente expresa un solo un solo punto y expresa solamente una sola pendiente, es decir, un paso de cambio. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con ese paso de cambio? Que yo puedo llegar en la función de trayectoria, yo puedo ir evaluando y me voy a decir, me tardé 5 minutos en llegar, por ejemplo, si ustedes van de la casa al centro, a su casa al centro, ¿no? Pero ahora el punto es, ¿cómo voy a llegar? Si esta la convierto en una función de trayectoria, ya sé que voy a ir de mi casa al centro y sé que me tardo 15 minutos, pero va a depender ese tiempo de a qué paso me voy, es decir, si me voy caminando, si me voy trotando o si me voy corriendo. Entonces, ese es el punto en donde yo voy a decir, va a cambiar digamos, el tamaño de paso. Si yo me voy caminando, va a ser la misma distancia y voy a irme por diferentes recorridos. Pero si yo me voy caminando, me hago un tiempo. Entonces, ahí ya convertí esta función de trayectoria en función de estado, pero va a tener un tiempo determinado. Ahora, va a cambiar si en lugar de irme caminando, yo me voy corriendo. O cambia también si yo me voy trotando. Eso es lo que estamos evaluando en estos cambios de función de trayectoria y funciones de estado. ¿Dudas respecto a la parte matemática de la explicación? ¿Ya quedó más claro la diferencia matemática entre la función de estado y la función de trayectoria? ¿Alguna duda? No. Ok, pues ahora vamos a verlo en nuestra parte matemática, en nuestra parte físico-química. Si esto ya quedó claro, ahora lo podemos llevar a nuestro aspecto físico-químico. Vamos a hacer un ejercicio para aplicar este concepto. Entonces, el problema dice
de una aproximación principalmente aplicando estas funciones y estos elementos. Nuestro primer problema dice el Cp de los gases ideales depende solo de la temperatura y se expresa en términos del Cp como función de la temperatura. Esto es igual al cambio de la entalpía conforme cambia la temperatura versus el cambio o con respecto al cambio de la temperatura. Y nos pide determinar el Cp del aire a 300 Kelvin. Y para ello, pues vamos a, bueno, yo les voy a dar los datos de tablas. Ahora, entonces, la solución se determinará el Cp del aire a una temperatura específica utilizando, pues, principalmente datos de entalpía. El valor del Cp, y principalmente a 300 Kelvin, principalmente se basa en tablas que los pueden ustedes corroborar, buscando principalmente recuerden la propiedad del aire y buscando entalpías de aire. En este caso, yo se los doy, el valor del Cp al 300 Kelvin es de 1.005 kilojoules por kilogramo. Entonces, anotemos como dato entonces el Cp del aire a 300 Kelvin, vamos a poner a 300 Kelvin, es igual a 1000, o bueno, 1.05 005 kilojoules por kilogramo. Ahora, nos dice, el valor también, en este caso, se podría determinar derivando la función de la entalpía con respecto a la temperatura y se evalúa el resultado de este elemento a 300 Kelvin. Pero, pues, como tal, no se dispone de una función de entalpía. Si ustedes recuerdan las tablas, cuando veíamos vapor saturado, vapor sobrecalentado, y veíamos las tablas, veíamos que teníamos tablas para temperatura y tablas para presión. Luego veíamos que en el siguiente elemento, si veíamos la de temperatura, enseguida estaba la de presión, la columna de presión, después teníamos una columna de volumen específico, que estaba relacionado con el cambio de la cantidad de masa para la parte líquida y la parte gaseosa. Después teníamos las entalpías para la parte gas, líquido y la mezcla. Y también teníamos, por ejemplo, para energía, la entropía y parte de la energía interna. Entonces, como tal, teníamos datos, pero no teníamos la relación, digamos, directamente de una función. Entonces, pero aún se puede determinar en este esquema, como no tenemos la función de la entalpía, se puede determinar el valor aproximado del Cp al realizar la diferencia entre las relaciones del Cp a diferentes temperaturas, como le decíamos en alguna vez los ejercicios, por la diferencia de velocidad del punto específico. Entonces, para ello, pues utilizamos nuestra tabla. Vamos a generar, si utilizamos aquí la función y la función era de este esquema y no tenemos una función definida, pero sí tenemos puntos en tablas en donde hemos evaluado f de x en diferentes puntos. Entonces, lo que hacemos nosotros, al no tener una función bien definida, podemos utilizar los puntos de diferentes tablas. Lo que hacemos es hacer esto. Vamos a llevarnos tal cual el dibujito que veíamos arriba hacia la parte inferior. Entonces hacemos nuestra gráfica. Y pues vamos a determinar lo mismo. Imaginemos que en este esquema nosotros aquí tenemos, por ejemplo, 295 Kelvin, que es donde podemos obtener en tablas.
podemos evaluar en otro punto. De este lado vamos a graficar, pero no les mencioné, temperatura en grados Kelvin, en Kelvin. Y del otro lado tenemos, vamos a evaluar en este caso entalpía, evaluado que la entalpía que está en función de la temperatura, evaluado en términos de kilojoules por kilogramo. Ahora entonces, en este aspecto, en las tablas sí podemos tener el valor de 295. Si nos vamos al término de temperaturas y tenemos van en 5, podemos tener el de 305 Kelvin. Okay, en este caso va de 10 en 10. Vamos a tener en el caso del aire y nuestra función. Sabemos que la función que encontremos pues no es exactamente la misma de la evaluada. Entonces, de este aspecto, nosotros podemos llevarnos los puntos que toquen a esta función o algo así relativamente. Y vamos a tener entonces para 295 y para la función que si realmente existe o está reportada para el gas. Entonces, a 295 le va a corresponder 295.17 kilojoules, que sería este aspecto. 295.17 kilojoules por kilogramo. Recuerden que son las unidades de este lado. Y de este lado tendríamos 305.22. A ver si se... Ok, nos los permite ver. Entonces, para nuestra función hacemos lo mismo que tenemos aquí arriba. Vamos a utilizar el mismo fundamento de nuestra función de trayectoria y de estado para poder determinar nuestro sistema. Para ello, el ejercicio nos pedía que calculemos a 300 Kelvin, en este caso el CP, pero no tenemos el CP, pero sí tenemos funciones de nuestra temperatura y de la entalpía. Entonces, en las tablas normales nada más viene el 295 y el 305, no viene el 300, pero sí lo podemos determinar nosotros. Entonces aquí lo que teníamos es 295, 305, le corresponde 295.17 y 305.22 respecto a lo que tenemos para esos elementos representativos. Entonces ahora lo que nos faltaría determinar aquí es un punto intermedio de la función, en donde aquí va a estar encaminado a los 300 Kelvin y la entalpía que nos falta determinar. Entonces ya tenemos nuestro fundamento, tenemos el inicio, el final, que nos maneja el límite de nuestra derivada. Tenemos el inicio, el final, el inicio y el final, tanto de la función para la entalpía como de la esquema. Entonces, ahora bien, si nuestro ejemplo lo que hacemos para este proceso ahora ya que hicimos nuestra tabla, pues determinamos entonces el CP. Determinado con esos valores, tendríamos CP es igual de 300 Kelvin
es igual al cambio de la entalpía, es decir, al delta H en función de la temperatura, conforme cambia la temperatura. Eso es lo que nos está diciendo con respecto a nuestra función, recordando esta parte de nuestra función. Esto, retomando esta parte de la función de trayectoria, lo podemos cambiar hacia nuestra función de estado. Relativamente podemos decir que es relativamente igual a decir que es nuestra cambio de la entalpía conforme cambia la temperatura o en función de la temperatura, conforme el cambio definido, porque aquí ya acuérdense que la integral, cuando tenemos este esquema, esta es la integral, esta es la diferencial. Aquí es el cambio de la entalpía conforme cambia la temperatura. Y aquí es el cambio definido de la entalpía conforme cambió el cambio definido de la temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre uno? Recordando que esta es una función de trayectoria y este ya es una función de estado. Eso es lo que estábamos evaluando. Ahora, si este esquema, pues aquí no vamos a evaluar porque no vamos a ir determinando la derivada de la función, porque no sabemos cuál es la función definida. Pero sí tenemos puntos de referencia. En las tablas, ustedes recuerden que vamos a tener diferentes puntos de evaluación. Y de estos puntos, entonces, ahora lo que tenemos es sustituir los valores que ya hemos calculado. Para lo cual, pues lo que nos ayuda para este ejemplo, pues son los que ya propusimos ahí en la parte del ejemplo. Esto quedaría entonces a la entalpía evaluada en el punto final, recordando que siempre es inicio menos final, que es 305 Kelvin, porque está en función de la temperatura, menos la entalpía evaluada en 295. No, acá lo puse muy grandote, lo voy a poner mejor abajo. O luego más chiquito. La entalpía evaluada en 305 Kelvin menos la entalpía evaluado en 295 Kelvin entre nuestro cambio de la entalpía, que es 305 menos 295 Kelvin. Entonces, convertí esta función de trayectoria, que no sabemos realmente cuál es la función del CP, en términos de entalpía o de valores de entalpía que sí conozco, pero relacionado principalmente a la temperatura. Entonces, estoy en una tabla, para que ustedes lo busquen y corroboren. Estoy en una tabla de un gas, en este caso, o de cualquier gas, pueden ustedes, en este caso es del aire, tienen que ir a una tabla del aire de temperatura, y en el caso de la temperatura ustedes van a buscar la entalpía que le corresponde a la temperatura referente a este valor. Lo pueden encontrar en Kelvin, en Fahrenheit, o lo pueden encontrar en Celsius. Y van a buscar en la tabla del gas de temperaturas, van a buscar las entalpías que a ustedes les corresponden, que le corresponden para estos valores. Pues yo ahorita ya se las estoy dando respecto al valor encontrado. Entonces, ahora, haciendo esta función en términos, la entalpía en términos de la temperatura, nos da estos valores que ya tenemos aquí. Y ahora lo que hacemos es realmente ya ajustar. Nos quedaría entonces 305.22 como punto inicial. Menos 295.17 recordando que esto es kilojoules por kilogramo dividido entre los 305
menos 295 Kelvin. Y esto nos da aproximadamente el valor de 1005. Si no, esto lo corroboran ustedes, más bien de 1 kilojoules por kilogramo Kelvin. Las unidades serían kilojoules por kilogramo Kelvin. Entonces, algo interesante del valor propuesto o del valor asignado con respecto al valor que se les dio acá arriba, principalmente, se puede decir que son valores idénticos. Por lo tanto, en este ejemplo, podemos decir que las cantidades diferenciales, lo que estamos determinando por este aspecto diferencial, puede verse como esquemas de diferencias o para hacer los puntos de referencia. Y estas pueden ser sustituidas por diferencias, siempre que sea necesario para obtener un resultado más o menos aproximado. Aquí pues, pueden aplicar una de las metodologías, principalmente de los métodos numéricos, por ejemplo. Una de las aplicaciones pueden ser diferencias finitas para obtener el resultado específico o el resultado calculado. Me podría corroborar si aquí el resultado es esta parte. De hecho, les da de 1.005, pero no es 1000, es 5. Sí. Sí, sí, es así. Sí. Entonces, se dan cuenta, lo que siempre checamos en este aspecto es si tenemos bien entendido lo que es una función de estado y la función de trayectoria, entonces nosotros podemos relacionar y podemos obtener datos a partir de funciones que nosotros no conocemos bien. En este caso, no se conoce esta línea que yo les pinté roja como tal, pues solamente es del ejemplo que tenemos en el esquema real de nuestra función de trayectoria o funciones de estado. Pero de manera real, la función como tal de la entalpía para este esquema no se conoce, se relacionan con modelos matemáticos, pero de manera real son aproximaciones. No tenemos esta función exactamente cuál es, pero tenemos datos aproximados a cada una de nuestras funciones matemáticas. Ahora, pero va a decir, si ya tengo tantos datos, ¿por qué no determino la función o por qué no encuentro el modelo? Porque recuerden que tenemos, según el problema real que tenemos siempre, si lo están viendo ustedes en métodos numéricos, tenemos el método numérico es la aproximación más el error. Entonces, cada cálculo de este valor que se ha determinado matemáticamente, cada uno lleva un porcentaje de error. Si utilizáramos todos los datos con todos los errores, el valor que obtendríamos de esta función es solo una aproximación porque lleva un error. No es la función real, porque no tendríamos que tener, para que fuera la función real tendríamos que eliminar el error, pero al ser un cálculo matemático, en el proceso, el parte implícita lleva el error. Entonces la función no es la función real, es una función aproximada. Y en la función aproximada puede haber una ligera variación al modelo real. Por eso son datos nada más aproximados, lo más aproximado posible. Y de este ejemplo, entonces, si se dan cuenta, pudimos calcular el CP de un valor que no está reportado, pero utilizando valores o puntos cercanos equidistantes a nuestra función. Es decir, utilizamos aquí un proceso de tangente que más o menos abarca a ambos puntos. ¿Dudas referente a esta parte de la función de estado y función de trayectoria? Y ahora sí ya lo vemos en términos ya aplicados y en términos de ejercicios. ¿Dudas? No. Entonces espero con esta parte darles ya bien el fundamento porque de aquí vamos a irle subiendo de nivel. Vamos a ir a la siguiente que ya vimos, y lo vieron conmigo en la parte del cálculo diferencial. Vamos a las derivadas diferenciales parciales para poder dar el fundamento de las ecuaciones de Maxwell que ustedes veían o que ya vimos, pero quiero que ahora sí lo tengan como bien fundamentado de dónde salieron. Entonces ya lo tienen, ya tienen claro esta parte. Podemos migrar hacia al siguiente nivel.
Inge, yo no entendí bien cómo hizo la parte de donde está la gráfica. ¿Me la podría volver a explicar, por favor? Ah, esta parte de aquí, claro que sí. Sí, la podemos volver a explicar. Bien, si recuerda el fundamento, acá tenemos que tenemos una función que no sabemos bien. Sabemos que es la función, pero no podemos evaluar directamente la función, porque necesitamos encontrar el tamaño de paso. ¿Qué es el tamaño de paso? Lo que llamamos la pendiente. Por eso les decía, yo corro, camino o troto para llegar a un estado. Entonces, utilizando el mismo punto, aquí tenemos nuestra X. Como te voy a explicar. Esta parte que yo tengo aquí es X. Este de 95, este punto de evaluación. Yo aquí tengo mi delta X. Y tengo mi punto evaluado que es X más delta X. Pero yo no tengo este delta de X, no sé cuál es el punto a evaluar. Pero si yo tomo una pendiente en este punto, yo puedo tomar la pendiente de este punto y lo tomo como una línea recta. Si en este ejemplo yo lo tomo como una línea recta, si ustedes lo observan, aquí estos dos puntos todavía están dentro de mi esquema de la línea recta y cumplen. Entonces yo puedo determinar la pendiente, que es el valor que me falta para este esquema. Ahora, si yo tengo X y lo evalúo en la función, me arroja mi función, en este caso, mi resultado de la variable independiente. Véanlo como una ecuación de una recta. Si yo tengo mi ecuación de mi recta, yo tengo para este parámetro, yo tendría la ecuación de la recta es de la forma y es igual a